A todos bienvenidos a este podcast. Hoy quiero hablarles de algo que ha sido muy importante para mí en el pasado, pero hoy, digamos que bajo el mercado que estamos cobra demasiada relevancia y por eso no solo quise hablarlo, sino que simplemente que lo compartiéramos con el propósito de, obviamente, como siempre, todos podamos crecer. Miren. Llevamos 9 meses donde el mercado ha sido complejo en términos, la dirección está clara, pero en términos de cuánto avanza cada trade, cuánto avanza el mercado, de lo congestionado que ha podido estar. Y todo eso, de una u otra manera, afecta a muchos inversionistas de todo tipo, ¿sí? Empezando obviamente desde el de largo plazo, que ha visto sus inversiones caer dramáticamente. También, digamos que el swing trader, que de una u otra manera no ha logrado capitalizar todos los movimientos que antes tenía, ¿sí? Em, y por esa razón, de una u otra manera, siento que la preparación cobra un punto más importante acá. Em, y básicamente, no solo hablo de la preparación, sino de saber en dónde entrar y cómo entrar. Básicamente, lo que nosotros estamos haciendo a diario en la mesa es, hemos tratado de prepararnos fuera del mercado. Es decir, si bien el mercado cierra a las 3 de la tarde, yo particularmente estoy dedicándome, yo generalmente le dedicaba muchas horas después de que cerraba el mercado a eso, porque he entendido que el trade está afuera, la planeación de ese trade está afuera, o sea, es decir, si sucede esto, yo voy a hacer esto, y con eso me ha ayudado mucho de las alertas que tiene cada plataforma. Hay plataformas que tienen simplemente alertas para cuando el precio pasa por cierto punto. Y ahí creo que ha estado, digamos que, la parte más importante del por qué he podido ejecutar. Por eso yo siempre digo que el trade hoy está más fuera del gráfico, fuera de la sesión de trading, que cuando, digamos que cuando puedas estar en el mercado. Porque si bien ya lo has planeado, ya tienes un plan de trading versus esa acción que has visto, que has estudiado, tú lo único que llegas a hacer cuando el mercado abra es a ejecutar, ¿sí? Eh, Recuerden que cuando abre el mercado llegan muchas emociones y esas emociones hacen parte, en la mayoría de veces, de algunos errores que uno comete, ¿sí? Cuando llegan las emociones, cuando uno deja entrar esas emociones al mercado, o bueno, a la ejecución de uno en el mercado, creo que ahí es donde uno comete demasiados errores. Por eso, siento que en este mercado está cobrando mucho más relevancia el planear el trade afuera, ¿sí? Y cuando llegue el mercado y cuando tengamos la apertura, ejecutarlo. Esto siempre ha sido así, la verdad. Pero bajo este mercado cobra mucho más relevancia ahora que en los episodios anteriores les he hablado del por qué hemos podido capitalizar. Porque básicamente hemos podido capitalizar es porque simplemente hemos ajustado algunas expectativas, etcétera. Pero una vez ya tienes ese plan y el plan lo tienes claro, basado en, obviamente, riesgo-recompensa, lo que ya sabemos, tú lo único que llegas es a hacer es la ejecución. Obvio, eso no te indica que el trade va a ser positivo o no, pero simplemente lo has planeado y no tienes, y tienes esa emoción afuera, que es la parte más importante. Gran parte de los trades, y esta parte ustedes tienen que estarla, también se los he hablado bastante, y es, ustedes tienen que estar registrando todo lo que está pasando. ¿Cuántos de esos trades que han tomado, que han planeado fuera del mercado y que vienen a ejecutarlos, funcionan? Se van a dar cuenta que esa tasa es muy alta, muy alta. O sea que básicamente lo que pasa ahora es que estás teniendo unos trades más efectivos porque los has planeado y porque has tenido un plan de acción. Eso básicamente creo que es lo que está funcionando ahora. Eh, También vale la pena decir que no siempre hay un buen plan, ¿sí? Cuando tienes que buscarlo y tratar de encontrarlo y casi que tienes que forzar para encontrar ese plan, entonces también es un día para no estar.
Todos esos filtros sirven mucho. Yo entiendo que las emociones son las que le hacen a uno pasar un mal momento en el mercado, porque al final esas ganas de querer estar en el mercado todo el tiempo son las que básicamente invitan a las emociones a entrar. Y cuando tú dejas de entrar a esas emociones, básicamente empiezan los errores a llegar y empiezas a no saber qué hacer. Cuando tú ya no sabes qué hacer porque simplemente no tienes un plan, es básicamente la puerta abierta para que el trade salga negativo. Muchos de esos trades, cuando ya los tienes eh, planeados y solo llegas a ejecutar, en mi caso, les hablo obviamente, ese es un tema personal, obviamente, la mayoría de ellos han funcionado. Obviamente te hablo de una tasa, no estoy hablando ni del 90% ni del 70%, estoy hablando que esté arriba del 50%. Eso ya me da una ventaja. Al tener esa ventaja, entonces lo que tengo que hacer es simplemente aprovechar ese mercado, ¿sí? Aprovechar ese mercado o aprovechar esa compañía y entonces tratar si me está funcionando, entonces dejar que ese trade sea bien administrado. Porque si es el trade del día, muy seguramente lo que va a pasar con ese trade es el que me va a dar la utilidad del día o de la semana y básicamente con ese trade voy a salir positivo. Hoy hay que enfocarme más en eso. Hoy hay que enfocarse más en la efectividad de lo que te pueda traer un trade que has planeado a tener, no sé, infinidad de entradas y que simplemente tengas que estar todo el día negociando, ¿no? Miren, obviamente hablo por las semanas en las que hemos estado congestionados. Ya cuando empezamos a ver, digamos que tenemos rompimientos en el mercado grandes y podemos tener espacios donde las acciones ya empiezan digamos que las caídas pueden ser mayores. Bueno, esa es otra manera de poder llegar y capitalizar eh, trades mucho más grandes. Pero hemos estado viendo un mercado de congestión. Cuando pasan esas congestiones, básicamente lo único que funciona es el plan afuera, ¿sí? O lo único no, pero de lo que más funciona es el plan afuera. Entonces, si tu journal te ha hablado, si tu bitácora te está hablando acerca de eso, básicamente donde te tienes que mover es allá, porque si lo que estás haciendo es llegando a dejar que la emoción lleve tu trade, pues simplemente lo que te va a pasar es que no vas a tener más trades positivos que negativos. Entonces, pues la conclusión mía es, en este periodo, eh, cuando veas que no hay tanto espacio, eh, básicamente dedícate a darle al menos una hora al mercado afuera, ¿sí? Afuera de las horas de sesión de trading. Planea los trades que puedan tener espacio, ¿sí? Los identificas el plan y cuando tengas ese plan, lo único que tienes que llegar es a ejecutar. Si tú ves el verde y el verde está a tu favor y ha sido un día bueno, lo mejor que puedes hacer es tratar de capitalizar y quedarte con ese verde. Si empiezas a entrar a partir de ahí, digamos que por la emoción, entonces ya sabes lo que va a pasar. Pero si ese trade funcionó, lo único que tienes que hacer con él es tratar de crear que ese trade sea tu fortín y protegerlo para que tu día salga verde. Así que, pues les quería compartir eso. Este es el podcast, ese es el episodio de esta semana. Les quería contar que esa es de las cosas que más me ha funcionado y las razones por las que en este periodo tan complejo, lleno de situaciones que hay que analizar, hemos podido estar verdes. Así que me parece que es relevante. Espero lo usen. Si tienen un comentario, por favor, déjenlo en la zona acá abajo y espero encontrarnos en un siguiente episodio. Hasta luego a todos.